A ver, si analizamos la palabra enseñar, creo que solemos pensar instintivamente en un acto noble, ¿verdad? Claro, sí. Alguien compartiendo luz en la oscuridad, guiando a otros, es la imagen clásica. Exacto, esa es la imagen. Pero bueno, cuando uno escarba un poco en la raíz latina de ese término, descubre que originalmente no tenía absolutamente nada que ver con iluminar mentes. Ostras, ¿no? La etimología a veces esconde sorpresas bastante crudas. Totalmente. Significaba, de forma bastante literal, marcar a alguien o algo, poner un sello. O sea, como quien marca un producto en una cadena de montaje. ¡Qué fuerte! Y esa es un poco la cruda realidad del lenguaje, ¿no? Las palabras fosilizan la forma en que las sociedades antiguas entendían el mundo. Eso es. Y ese concepto de marcar, de poner un sello, revela muchísimo sobre cómo hemos estructurado nuestras escuelas durante siglos. Y precisamente para desentrañar todo esto, hoy ponemos sobre la mesa una serie de documentos fascinantes de la Universidad de los Andes. Concretamente, son materiales de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la carrera de Educación Inicial y Parvularia. Unos textos súper reveladores, la verdad. Sí, sí, muchísimo. Y el propósito de esta exploración a fondo de hoy no es repasar técnicas de memorización aburridas, No, para nada. ni tampoco debatir sobre, no sé, qué asignaturas deberían entrar en un plan de estudios. La misión aquí es deconstruir la propia naturaleza de cómo absorbemos la información. Que es un tema inmenso, ¿eh? Inmenso. Queremos mostrar a quienes nos escuchan que la educación rara vez es algo que ocurre de forma exclusiva entre las cuatro paredes de un aula. Claro, es que tendemos a reducirlo a eso, al colegio o a la universidad. Exacto. Pero es un entramado inmenso de intenciones, diseños espaciales y procesos biológicos que, fíjate, nos acompañan durante toda la vida. Y el punto de partida para esa deconstrucción tiene que ser obligatoriamente esa raíz etimológica que acabamos de mencionar. A ver, cuéntame más sobre eso. Pues porque los textos establecen una dicotomía brillante entre las raíces de dos acciones que consideramos fundamentales. Por un lado, tenemos enseñar, que como decías tú viene del latín insignare, Insignare, vale. sí, y su significado literal es marcar, sellar, imprimir. Vale, vamos a desgranar esto porque es una imagen casi industrial. Totalmente industrial. Si aplicamos el concepto de insignare, la educación se convierte básicamente en una fábrica. El estudiante es, bueno, el producto pasivo que avanza por la cinta transportadora, ¿no? Esa es la metáfora perfecta. Y el maestro es el operario que tiene el sello de cera caliente en la mano y estampa su conocimiento, su visión del mundo, sobre la mente de esa persona. O sea, el poder reside de manera absoluta y unidireccional en quien transmite la información. Claro, de arriba a abajo. Exacto. Y promueve una pasividad total en quien recibe ese sello. El que aprende no hace nada, solo recibe. Ya, es como llenar un cubo vacío con agua. Pero los documentos contraponen esto con otra raíz vital que es verdaderamente fascinante. Es la raíz de la palabra educación. Que viene de educare, si no me equivoco. Eso es, del latín educare. Y no significa llenar un recipiente vacío ni introducir datos en un disco duro. Significa exactamente lo contrario. ¿El qué? Extraer, sacar, hacer salir. Ostras, vamos a detenernos en este mecanismo un momento porque esto cambia por completo el paradigma sobre la inteligencia humana. Le da la vuelta por completo. Claro, porque si educar es extraer, significa que el conocimiento, o al menos el potencial para ese conocimiento, pues ya reside en el individuo. ¿Está ahí dentro desde el principio? O sea, es más bien como un trabajo de minería muy delicado. El objetivo es extraer el oro que ya está oculto bajo la superficie. Qué buena analogía la de la minería. Lo fascinante aquí es el contraste de roles, ¿sabes? Sí, O, por usar otra metáfora, no es fabricar un producto en serie, sino actuar como un maestro jardinero. me gusta eso, un jardinero. Claro, el jardinero no fabrica la flor con sus manos, él simplemente entiende qué tipo de semilla tiene entre manos. Ajusta el entorno, ¿no? Exactamente. Ajusta el agua, los nutrientes, la luz del sol y permite que la flor haga el trabajo orgánico de emerger por sí misma. Fíjate, esa distinción entre el operario de fábrica del enseñare y el jardinero del educare es brutal. Y ahí es precisamente donde entra en juego el tercer concepto de esta ecuación inicial que plantean los textos de la universidad. Que es la pedagogía, supongo. Eso es, la pedagogía. Pero los textos no la definen como un conjunto de reglas rígidas y aburridas sobre cómo dar clase, Sino como qué. sino como la reflexión profunda sobre este propio acto. Es el plano puramente filosófico de la educación. O sea, pararse a pensar qué estamos haciendo.
Exacto. Obliga a quien se pone frente a un grupo de personas a preguntarse ¿cuáles son los fines reales de lo que estoy haciendo aquí? Claro, ¿cuál es mi propósito? Exige tomar una decisión muy consciente sobre si vas a ejercer la autoridad para sellar a los demás o si vas a diseñar un entorno para extraer su potencial. Buf, claro. El problema que surge inmediatamente de esa reflexión, al menos para mí, es puramente logístico. A ver, explícate. Pues que si decidimos que educar es extraer ese euro potencial, el siguiente paso es averiguar qué malditas herramientas usamos, ¿no? Claro, la práctica. Sí, o sea, no se puede usar dinamita para una extracción delicada de oro, Desde luego que no. ni se puede forzar a una semilla a crecer tirando de sus hojas hacia arriba con las manos. Las rompes. La destroza, sí. Entonces, si descartamos la imposición por la fuerza, el sello, ¿cómo se materializa esto en el mundo real? Aquí es donde la filosofía necesita aterrizar de golpe en una técnica. Y los griegos, que ya le daban vueltas a esto en su momento, intentaron resolver ese exacto problema con la palabra didáctica. Ah, la famosa didáctica. Sí, que deriva del griego didasco. Convencionalmente lo traducimos como enseñar o instruir de forma clara. Vale. Pero su disección anatómica, según los documentos, revela un mecanismo muchísimo más sofisticado. El texto desglosa didask en 3 momentos, o 3 intenciones, que deben ocurrir en una secuencia muy concreta. Sí, esa secuencia me parece una de las cosas más reveladoras de toda la lectura, de verdad. Es una maravilla. El texto divide la palabra en 3 sílabas. La primera es di, que significa sostener alguna cosa. Sostenerla, exacto. Luego viene da, que es poniéndole a la vista de alguien. Y el paso final, que es clave. Sí, la clave de bóveda de todo el asunto, que es sk. O sea, con la intención de que ese alguien se apropie de lo que se le muestra. Si analizamos la mecánica de esto, nos damos cuenta de que es una coreografía súper precisa, ¿verdad? Totalmente. Porque, a ver, sostener algo implica conocer el peso, la textura y la naturaleza de ese objeto de conocimiento. No sostienes igual una pluma que una piedra. ¿Ya? Claro. Tienes que dominar lo que ofreces. Y luego, ponerlo a la vista requiere entender dónde está mirando la otra persona. Claro, no se lo vas a poner en la espalda. Exacto o muy alto. Tienes que saber a qué altura hay que colocarlo para que le sea accesible. Lógico. Pero el último paso, la intención de que se lo apropie, es el reconocimiento definitivo de la autonomía del individuo. O sea, no se lo fuerzas. Para nada. El educador no se lo introduce en la boca a la fuerza, lo sostiene ahí, visible, atractivo, a la espera de que el otro, por su cuenta, alargue la mano y lo tome por voluntad propia. A ver. Permitamos un momento de escepticismo aquí. Venga, dispara. Porque todo esto suena muy poético. Sostener el conocimiento a la luz para que alguien lo tome libremente, como una ofrenda. Sí, suena idílico. Pero cualquiera que haya pasado por el sistema educativo tradicional o que intente aprender algo en un entorno académico un poco estructurado, sabe que la didáctica en la práctica suele traducirse en hacer planes de estudio supercuadriculados, Bueno, sí. o sea, decidir que a tal hora se imparte tal materia, establecer un temario obligatorio, evaluar con exámenes estandarizados. Ya veo por dónde vas. Hay una fricción innegable, me parece a mí, entre esa idea romántica de Didask y la maquinaria rígida de la escolarización que todos conocemos. A ver, esta fricción es real, no te lo voy a negar. Pero si conectamos esto con el panorama general, hay que aclarar que la didáctica, según el compendio de didáctica general que citan los documentos, no es simple poesía. Vale, Es una disciplina pedagógica de carácter práctico y sumamente normativo. Es decir, es la técnica pura y dura de la enseñanza. pero entonces, ¿cómo encaja con lo de no forzar? Pues lo que ocurre es que cuando se aplica correctamente, especialmente en la carrera de educación inicial y parvularia que mencionan, esa maquinaria de la que hablas no es arbitraria. Ujú. El educador tiene que, digamos, fabricar el contenido escolar basándose en repertorios valiosos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa adaptar la organización del espacio, la distribución del tiempo y las estrategias de una forma calculada y específica. Ah, vale. O sea que el entorno en sí mismo, la clase, los horarios, se convierte en la forma de sostener la información. Precisamente. En la educación de la primera infancia, poner algo a la vista no significa simplemente levantar una pizarra y escribir. Ya, los niños ni te mirarían. Claro. Significa diseñar un rincón de juego específico, seleccionar ciertos materiales táctiles, establecer un clima de confianza
que, en el fondo, configure las bases del desarrollo integral. Entiendo. Es un diseño ambiental casi. Eso es. Los textos hablan de fomentar la fuerza moral para construir valores y de dar acceso a los universos culturales de la comunidad. Qué bonito eso de los universos culturales. Sí, pero fíjate en la advertencia. Si el espacio físico intimida, o si el tiempo, esos horarios cuadriculados, no respeta los ritmos de quien aprende, El sistema colapsa. claro, el conocimiento ya no se está ofreciendo para que se apropie. Se está volviendo a la lógica del insignare. Volvemos a la fábrica. Exacto. Se está intentando imprimir por la fuerza, y el cerebro, como mecanismo de defensa, simplemente rechaza el sello. Uf. Y fíjate, esa idea de que el cerebro rechaza la información impuesta nos sirve de puente perfecto para la otra cara de la moneda de toda esta conversación. A ver. Porque hasta ahora hemos hablado de la arquitectura, del escenario, de la persona que sostiene el conocimiento, el educador. Sí, la parte de quien ofrece. Pero sostener algo en el aire de forma súper atractiva es totalmente inútil si no hay alguien enfrente que decida agarrarlo. Evidentemente. Y ahí es donde entra de lleno el concepto del aprendizaje. Claro, pasamos del facilitador, del educador, al verdadero protagonista de la acción. Y de nuevo, prepárate, porque la etimología dinamita nuestras ideas preconcebidas. Ya me imagino. A ver qué sorpresa nos trae el latín ahora. Pues aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra audiencia, la gente que busca estar siempre bien informada. Cuéntame. Según el documento de la universidad, aprender viene del latín apprehendere, Aprehendere. Vale. y no tiene absolutamente nada que ver con sentarse pacíficamente a escuchar una charla. Significa literalmente atrapar, ir a la caza de algo o alguien. ¡Ostras! Sí, aprender, tanto biológica como conceptualmente, es salir de caza. ¡Qué barbaridad de imagen! Requiere una carga de acción tremenda que recae total y absolutamente en la persona que aprende. Toda la responsabilidad es suya. Claro, contrasta muchísimo con la enseñanza. La enseñanza, tal y como se estructura tradicionalmente, es súper predecible. Sí, tienes un calendario. Eso es, se planifica a largo plazo, de forma premeditada, con horarios y sitios de trabajo inamovibles. Hoy toca matemáticas a las 9. Pero el aprendizaje, esa caza de la que habla en latín, es un estado de alerta constante, ¿no? Exacto. De hecho, los textos recalcan de manera muy contundente que es un proceso para toda la vida. Ocurre, cito textualmente, desde el vientre materno hasta el lecho de muerte. Hay un contraste fascinante ahí entre la pasividad del estudiante en un pupitre, esperando a que le alimenten con datos empaquetados, y la imagen mental de un cazador rastreando información útil en su entorno vital. Es que son dos actitudes vitales opuestas. Totalmente. Y el documento menciona que el aprendizaje es una construcción activa. Ocurre cuando se aplican conocimientos previos a situaciones completamente nuevas. Requiriendo siempre un análisis crítico, claro. Sí, pero, y este es el punto de inflexión del texto, establece una condición innegociable para que el aprendizaje formal ocurra de verdad. ¿Cuál es la condición? Dice que una persona interactúa con una situación nueva y la asimila solo si le resulta importante hacerlo. Ah, la motivación. Más que motivación, tiene que encontrar sentido y valor en la experiencia. Si no le ve el valor, no caza. ¿Qué clave es eso? Sin ese sentido y valor, la maquinaria de la caza ni siquiera arranca. No te mueves. Te quedas mirando la presa y ya está. Exacto. Y esto tiene implicaciones psicológicas muy profundas, dependiendo de la etapa vital en la que estés. A ver cómo cambia. Pues para un niño pequeño, el sentido puede ser simplemente la curiosidad pura o las ganas de jugar. Con eso ya se pone a cazar. Claro, un niño explora por instinto. Pero cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, cuando una persona adulta intenta dominar una nueva habilidad, el cerebro exige una justificación mucho más pesada. Te pide cuentas, ¿no? En plan, ¿para qué me esfuerzo? Exactamente. Si no hay una motivación intrínseca súper clara o un reconocimiento palpable de la utilidad práctica de lo que tienes delante, no habrá esfuerzo por aprenderlo. No vas a gastar energía. No, el cerebro es ahorrador por naturaleza. No atraparás la idea. Y fíjate, ese requisito de encontrar valor es precisamente la raíz de lo que los documentos identifican como el gran desafío de nuestra era actual. El exceso de información, supongo. ¡Bingo! Vivimos rodeados de más información de la que cualquier generación anterior podría haber soñado jamás. Lo tenemos todo a un clic. Sí, es abrumador a veces. Pero el problema es que no estamos acostumbrados a indagar más allá de lo que recibimos pasivamente. Es decir, nos hemos convertido en animales de zoológico.
Ostras, qué buena metáfora. Sí, estamos sentados esperando que el algoritmo o el telediario nos eche la comida masticada, en lugar de ser depredadores ágiles que salen a buscar lo que necesitan. Claro, perdemos el instinto. Por eso, el objetivo supremo que plantean estos textos universitarios es el de aprender a aprender. Es que, tal y como lo pintas, aprender a aprender es casi una cuestión de supervivencia intelectual hoy en día. Literalmente. Implica desarrollar, de forma muy deliberada, nuestras propias herramientas para adquirir destrezas de forma autónoma. Fabricarte tus propias flechas para la caza. Eso es. En un ecosistema de información infinita y que además a menudo está muy sesgada, sentarse a esperar a que te impriman los datos en la cabeza es un suicidio cognitivo. Totalmente de acuerdo. Hay que saber salir al entorno, rastrear las fuentes que son válidas, filtrar todo ese ruido constante y apropiarse activamente del conocimiento que te es útil. Y puesto que esta cacería es un proceso biológico que dura, como decías, desde la cuna hasta la tumba, pues parece un poco absurdo pensar que el único terreno de caza válido es un aula con pupitres. Claro, sería limitar muchísimo el territorio de caza. Es que la vida, en su inmensa mayoría, ocurre fuera de esas cuatro paredes. Y por suerte, los documentos de la universidad no se quedan solo en el aula. Menos mal. Amplían el foco hacia esos otros terrenos de una forma muy estructurada. Clasifican todo el universo que hay más allá del aula tradicional en 3 grandes escenarios. Vale, a ver cuáles son. Son el proceso extradocente, el extraescolar y el no escolarizado. Y te advierto que cada uno opera bajo mecánicas muy, muy distintas. Vale, pues empecemos delimitando el proceso extradocente. El primero, porque el nombre puede generar un poco de confusión. Sí, suena a que no hay profesores, pero no es así. Exacto. Aunque ocurre fuera del horario formal de clases, sigue estando completamente en el ámbito de la institución educativa. Ah, vale. O sea, el colegio o la universidad lo organizan. Eso es. Está organizado y dirigido por los propios docentes y suele estar en estrecha vinculación con el plan de estudios oficial. Vale. ¿Y cuál es el fin de sacarles del aula, entonces? Según el texto, su objetivo principal es brindarle un sentido práctico a la teoría. Es el terreno ideal donde se propicia la socialización de una manera un poco más libre. Ya, sin estar sentados en fila. Claro, ahí se desarrollan cualidades morales, se fomenta el liderazgo, el espíritu investigativo. Digamos que es sacar el conocimiento del laboratorio teórico y llevarlo al campo de pruebas controlado. Como una excursión científica o un club de debate del instituto, ¿no? Exactamente eso. Vale, pues la diferencia clave con el segundo escenario, el proceso extraescolar, es la agencia organizadora. A ver, explícame eso. Porque cuando saltamos al ámbito extraescolar, ya no son los profesores del centro educativo quienes dirigen la orquesta. ¿Quién lo hace entonces? Este ámbito está liderado por instituciones y organizaciones sociales y culturales del propio entorno del alumno. Ah, entiendo. Los textos aportan ejemplos muy aterrizados. Hablan, por ejemplo, de las ligas deportivas infantiles en los barrios. Claro, el equipo de fútbol del barrio. O pasando por las actividades de grupos, como en los Boy Scouts, hasta las acciones formativas que da la Cruz Roja. Ostras, claro. Son espacios vitales porque amplían la cultura general de una forma que la escuela, por logística, simplemente no puede abarcar. Es imposible que en la escuela lo cubra todo. Y además esos espacios despiertan vocaciones creativas persiguiendo objetivos pedagógicos reales, pero que nacen del tejido de la propia comunidad, no de un ministerio. Exacto. Están mucho más pegados a la realidad de la calle. Ahora bien, el salto verdaderamente vertiginoso en estos documentos, al menos para mí, llega con la tercera categoría. ¿El proceso no escolarizado? Ese. Es lo que podríamos considerar la frontera final de la educación, y va dirigido a las personas a las que el sistema tradicional simplemente no alcanza, se quedan fuera. Profundo, o que habitan en ámbitos de gran vulnerabilidad. Hablamos de palabras mayores aquí. Sí. Hablamos de personas que por dinámicas de marginación, por necesidades económicas extremas o por crisis de salud, pues no pueden asistir a clases en lugares y horarios regulares. Claro, no pueden cumplir el horario de 8 a 3. Imposible. Este proceso promueve el estudio independiente, pero te puedes imaginar que exige unas dosis de didáctica enormemente complejas. Uf, es que al leer la lista de los ámbitos que abarca este sector en el documento, resulta sobrecogedor. Es muy dura. No estamos hablando de clases particulares de matemáticas por la tarde. No. El texto enumera áreas masivas y críticas: prevención de la delincuencia juvenil, centros diurnos abiertos, educación de calle pura y dura. Educación de calle. Imagínate el reto.
Incluye también la pedagogía hospitalaria para gente ingresada, la atención a personas con discapacidad grave, el trabajo en pueblos indígenas y en comunidades rurales aisladas. Y no se queda ahí. No, profundiza aún más. Menciona centros de atención a drogodependencias, el trabajo educativo en el interior de prisiones, la lucha contra la violencia doméstica y la atención a la tercera edad. Detengámonos un segundo en la mecánica de esto, porque aquí es verdaderamente donde la teoría se somete a la prueba de fuego definitiva. Totalmente de acuerdo. Piensa en esto. ¿Cómo aplicas el DIDASC, esa secuencia de sostener el conocimiento, ponerlo a la vista y esperar a que el otro se apropie, en el patio de una prisión? Buf, es que suena casi imposible. O con un joven que esté en situación de calle y no sabe qué va a comer hoy. La barrera psicológica en estos entornos es monumental. Claro. Quien aprende en estos contextos, por lo general, suele sentirse descartado, abandonado por la sociedad. Y por lo tanto, fíjate, el concepto de sentido y valor del que hablábamos hace un rato adquiere aquí una urgencia literal de vida o muerte. Absoluta. Si un educador de calle intenta imprimir, hacer el insignare, con un temario estándar de historia a un joven que no sabe dónde va a dormir esa noche, el fracaso es rotundo. Es que el joven se va a reír en su cara o se va a ir, lógicamente. Claro, el conocimiento que se sostiene a la vista en estos escenarios no puede ser un lujo académico. Tiene que ser una herramienta tangible para la supervivencia, la dignidad o la reintegración. Y eso, fíjate, demuestra la flexibilidad brutal que tiene la verdadera pedagogía. Sí. Exige que el facilitador entienda de forma súper profunda el universo cultural y vital de esa persona vulnerable. Para poder conectar. Para que el otro se apropie de él y transforme su realidad, es imperativa. Es que la educación, vista así, ya no es un trámite administrativo para conseguir un título. Para nada. Es el tejido conectivo que impide que la sociedad, literalmente, se desmorone por sus márgenes. Es una visión que dota a la palabra educación del peso monumental que realmente merece tener, ¿verdad? Sin duda. Y si recapitulamos un poco el camino conceptual que hemos trazado hoy gracias a estos textos de la universidad, creo que la perspectiva cambia de forma drástica para quienes nos escuchan. Yo creo que sí. Es un viaje interesante. Hemos comenzado desmontando la idea de enseñar como el acto pasivo de dejarse estampar un sello intelectual. El famoso insignade. Eso es. Y hemos pasado a abrazar la educación como la extracción laboriosa del potencial inherente del individuo, el educare. Y luego hemos analizado cómo la didáctica, el DIDASC, lejos de ser un mero calendario de asignaturas aburridas, es casi un arte. Un arte milimétrico, sí. El arte de sostener la información en el entorno adecuado. Un diseño coreografiado para invitar a la apropiación, respetando siempre, la autonomía del sujeto. Y finalmente hemos redefinido el aprendizaje como una cacería, el aprendere, una búsqueda activa de conocimiento que, oye, no respeta horarios ni calendarios escolares. Cazas cuando lo necesitas. Toda esta deconstrucción que hemos hecho nos aboca, creo yo, a una reflexión final que es inevitable. A ver, tírala. A lo largo del análisis ha quedado súper establecido que para que el proceso de atrapar el conocimiento funcione, la mente necesita encontrar un sentido y valor absoluto en la experiencia, ¿no? Sí, si no hay valor, no hay caza. Vale, pues si extrapolamos esta premisa a la realidad actual y observamos las estadísticas abrumadoras que tenemos de fracaso y abandono escolar, Sí que son altísimas. surge una interrogante muy incómoda. Se tiende siempre a culpabilizar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Siempre. Que si no tienen atención, que si las pantallas... Exacto. Señalando una supuesta falta de disciplina, de atención o incluso de capacidad intelectual. Pero a la luz de lo que hemos explorado hoy sobre el DIDASC y el aprender, Exactamente. Cabe plantearse, de forma seria, si el verdadero fracaso escolar no reside en el individuo que se niega a aprender, ¿Sino dónde? sino que representa un fracaso colectivo profundo, un fracaso sistémico de los adultos a la hora de estructurar nuestra didáctica y demostrar empíricamente a sus jóvenes por qué ese conocimiento tiene algún valor real o aplicación práctica para sus vidas. Ostras. O sea, la culpa no es del que no caza, sino del que no sabe mostrar la presa. Claro, si la sociedad no es capaz de sostener el conocimiento de una forma que resulte atractiva y vital, la maquinaria de la caza simplemente se apaga. El chaval se desconecta. Fíjate, esa interrogante plantea un desafío inmenso sobre la responsabilidad compartida que tenemos todos cuando compartimos información. Es que nos toca a todos. Invita a abandonar de una vez por todas la ilusión de que el conocimiento es un simple archivo que se puede transferir de un disco duro a otro, de un cerebro a otro a voluntad.
como si fuéramos pendrives. Y no lo somos. No lo somos. Exige que asumamos el trabajo duro de entender el terreno, afilar nuestras herramientas y diseñar espacios donde la extracción de ese oro oculto sea verdaderamente posible. Pues sí, es un trabajo arduo pero apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las raíces de nuestro pensamiento. Un placer, como siempre. Dejamos esa gran pregunta flotando en el aire para nuestra audiencia y os invitamos a seguir cuestionando vuestro entorno y a mantener siempre, siempre activa vuestra propia caza del conocimiento.